Ok, vamos a comenzar. Impuestos diferidos. Esta norma está en el paquete de NIF completas y una sección de las NIF para pymes. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Sí, como el IASB, que es el emisor de las normas contables internacionales, es consciente de que todos los países se sostienen gracias a los impuestos, ¿sí? Gracias a los impuestos tenemos para cubrir mucha parte del presupuesto del Estado. Entonces, la normativa es consciente que van a existir diferencias entre esa normativa internacional que es aplicable para todos los países y la jurisdicción tributaria de cada uno de los países. Nosotros como Ecuador tenemos nuestras normativas tributarias que nacen por lo general de España. Si nosotros analizamos la normativa tributaria del Ecuador, inicialmente fue una copia de la normativa de España y de allí poco a poco se fue actualizando, poco a poco fue tomando una estructura propia. El mismo hecho de las retenciones, nosotros hacemos retenciones de renta, de IVA, ¿a quién le copiamos? Le copiamos a Colombia. Entonces, si lo podemos poner en una palabra más bonita, se llama benchmarking, que es copiar algo y mejorarlo, ¿sí? Entonces, no está mal. Así Japón es una potencia como es ahora, copiando, ¿sí? No es que sean mucho más inteligentes. Entonces, cada país tiene una normativa tributaria diferente y por eso las NIF emitió una norma que su objetivo es conciliar la parte contable con la parte tributaria. Ese es su objetivo, de conciliar estas dos partes y poder llegar a un consenso con la normativa tributaria, y eso es lo que vamos a ver. La norma se llama impuestos a las ganancias, ¿sí? No se llama impuestos diferidos. Impuesto a las ganancias, y nosotros ya habíamos hecho un análisis de qué es impuesto a las ganancias, y ya tenemos claro que es impuestos a los ingresos. Entonces, la norma va hacia el impuesto a los ingresos, que en este caso es impuesto a la renta. No aplica para el IVA, no aplica para cualquier otro tipo de impuestos que tengamos, solo es renta, impuesto a la renta. Entonces lo que me va a afectar es retenciones que me han hecho como crédito tributario y pérdidas tributarias que el Estado me permite amortizar esas pérdidas tributarias, y el impuesto a la renta por pagar que nace de nuestra base imponible. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos para tener claro qué es impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias se separa en dos categorías: impuestos corrientes e impuestos diferidos. Impuestos corrientes que corresponden al ejercicio actual e impuestos diferidos que se extienden de acuerdo a diferencias que hay en el presente. ¿Sí? En el presente hay diferencias entre la parte contable y la parte tributaria, pero quizás en el transcurso del tiempo esas diferencias se vayan mermando, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ir identificando. Definiciones. Tenemos en impuestos corrientes, vamos a tener dos cuentas: activos corrientes y pasivos corrientes. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Solo renta. Si nosotros vemos en el formulario del fisco, en activos corrientes vemos temas de IVA en compras, de crédito tributario quizás de ISD, ¿sí? Quizás otros créditos tributarios. Eso no corresponde a, de acuerdo a las NIF, un impuesto corriente. El impuesto corriente que, de acuerdo a NIF, son las retenciones de renta que nos han hecho, y son el crédito tributario que nos permite el fisco tener, ¿sí? Impuestos corrientes pasivos, ¿cuáles son? Son impuesto a la renta, ¿sí? Solo impuesto a la renta, ¿sí? No retenciones en la fuente que nosotros hacemos cuando compramos, le retenemos la renta a otra persona. Eso no va dentro del marco de la NIC 12, ¿sí? Eso es una obligación que el fisco nos da a nosotros para que nosotros le demos trabajando por el SRI. El SRI no tiene cómo recaudar. ¿Sabes qué? Contribuyente, deme cobrando y me devuelve ese dinero, ¿sí? Entonces no está bajo esta normativa. Entonces, eso es impuesto corriente. Impuesto diferido tenemos dos. Tenemos impuesto diferido activo e impuesto diferido pasivo. Entonces ya vamos a ir viendo cuándo es un impuesto diferido activo y cuándo es un impuesto diferido pasivo.
Vamos a ir viendo estos conceptos. Resultado contable. El resultado contable, ustedes los tienen claro, ¿sí? Es la utilidad contable, ingresos menos gastos, utilidad contable, ¿sí? Normalmente tenemos muy claro la utilidad contable porque de allí sale la participación a trabajadores, ¿sí? De la utilidad contable. Ganancia fiscal. ¿Qué es la ganancia fiscal? No es lo mismo resultado o utilidad contable que la ganancia fiscal. La ganancia fiscal es la base imponible, ¿sí? Y la base imponible proviene del resultado contable, que es la utilidad contable, más menos partidas conciliatorias. ¿Por qué? Porque esto es lo complejo de los impuestos, que cada país no me permite ciertos gastos, ¿sí? No me permite deducirme ciertos gastos de mis ingresos para pagar el impuesto, ¿sí? Entonces, por eso nacen estas partidas conciliatorias. En la parte tributaria tratan de conciliar todas las diferentes normativas que tienen un objetivo específico. Quizás, y ustedes tienen que tener claro, como dice un refrán, el impuesto, los impuestos, eso es lo que nos cobran por vivir en sociedad. ¿Qué más son los impuestos? Los impuestos es una manera de equilibrar las injusticias de un sistema. ¿Sí? Entonces, esas partidas conciliatorias provienen de allí. Provienen de que si yo quiero darle beneficios tributarios a empresas que están fuera de las capitales o que están en las fronteras o que recién están iniciando, o le doy preferencias a grupos étnicos, entonces con los impuestos se trata de poder distribuir la riqueza de mejor manera, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué es gasto impuesto a la renta? El gasto impuesto a la renta, en primera instancia, nosotros podemos pensar que es el impuesto a la renta que sale de la conciliación tributaria. Pero ahora en las NIF no es tan solo eso, ¿sí? No es el impuesto causado, ¿sí? El impuesto causado se lo puede considerar como el gasto impuesto a la renta, hasta allí. Pero a eso hay que sumarle el efecto del impuesto diferido. Entonces, el impuesto causado va a ser el gasto impuesto del impuesto corriente y el impuesto diferido va a ser el efecto que tiene el ANIC 12. Aquí ya hemos visto que es impuesto corriente, nos dice el valor a pagar o cobrar del ejercicio se registran por el valor que se esperan liquidar o pagar en el ejercicio corriente, por eso son corrientes. Impuesto corriente activo pueden ser créditos tributarios actuales o de años anteriores, pueden ser pérdidas tributarias siempre y cuando se exista con qué compensar. Eso es activo corriente. Y pasivo corriente es el impuesto a la renta a pagar del periodo actual o el impuesto a la renta a pagar de periodos anteriores. Entonces, ahí tenemos lo que es impuesto corriente. Y ustedes tienen que darse cuenta que el pasivo no hay tanto problema, ¿sí? Porque yo estimo que voy a desembolsar dinero en un pasivo, pero en el activo yo tengo que tener la estimación que sea probable de que yo voy a utilizar esos flujos de efectivo futuro. Por eso me dice aquí, siempre y cuando se exista con qué compensar. En la actualidad, tanto si yo tengo por cualquier motivo un impuesto corriente, sea un impuesto activo, que bien sea corriente o diferido, yo tengo que considerar si ese activo, sea corriente o diferido, en el futuro va a darme flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, en la actualidad, si nosotros, por ejemplo, tenemos una pérdida tributaria, que es un ejemplo claro, ustedes saben que la pérdida tributaria se puede compensar después de 5 años, ¿sí? Hasta un monto máximo del 25% de la utilidad que tenga en cada uno de esos años futuros, no más, ¿sí? Pero ¿qué sucede si yo tengo una pérdida tributaria ahora y estamos en el 2020 o en el 2019 y vemos que la situación económica está muy difícil y usted tiene que tener la estimación fiable de que si en el futuro va a tener utilidad? Si usted tiene esa información fiable de que el 2020, 21, 22, 23 y 24 va a tener utilidad para poder compensar esa pérdida tributaria, usted registra el activo. Caso contrario, no puede registrar un activo si no tiene la probabilidad
de que en el futuro va a darle flujos de efectivo. Entonces, eso usted tiene que estimar si en el futuro la compañía va a tener una utilidad para poder compensar esa pérdida. De igual manera, aquí podemos hablar también con el tema de la aceptación del impuesto diferido. ¿Qué es el impuesto diferido? Nos dice que se registra por el valor que se espera aplicar o pagar en el futuro. Por eso es a largo plazo, por eso es diferido. La tasa impositiva esperada para el periodo en el cual se espera realizar, liquidar el activo o pasivo por impuestos diferidos. ¿Sí? Entonces, primero el impuesto diferido es un impuesto que se va a liquidar o devengar en el futuro, ¿sí? Y por el lado del el pasivo por impuesto diferido, nos dice que se genera por diferencias temporales imponibles, diferencias temporales imponibles. Y el activo por impuesto diferido se genera por diferencias temporales deducibles. Ya vamos a ver qué son cada una de esas. Nos dice que el impuesto diferido activo debe ser reconocido siempre que sea probable que se disponga de ganancias tributarias contra las cuales se puede cargar la deducción por diferencias temporarias. Sí, eso es lo que yo les decía. Si es que en el futuro yo puedo compensar este activo, yo lo puedo registrar, pero si ahora yo sé que no lo puedo compensar en el futuro, no lo debo registrar. Y el hecho de que si lo puedo compensar o no en el futuro también se va por un tema legal. En el Ecuador, el SRI ha determinado 9 casos aceptables más la jubilación patronal para temas de impuestos diferidos, ¿sí? Entonces, si no está allí, no me lo acepta el fisco. Entonces, mal yo haría en registrar un activo por impuesto diferido, ¿sí? Si no me lo acepta. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son esas diferencias que me hacen generar un activo o un pasivo por impuesto diferido. Vamos a ver. Y aquí tienen que poner bastante atención porque es algo que se puede confundir muy fácilmente, ¿sí? Y voy a tratar de que lo tengan claro. Fíjense, tenemos diferencias, ¿sí? Eso habíamos hablado, existen diferencias tanto en la parte contable como en la parte tributaria. No son igual, ¿sí? No son lo mismo. Van a haber diferencias. El SRI tiene ciertos límites en los cuales nos permite reconocer gastos para el tema de impuesto a la renta. Entonces, quizás en algunos momentos la parte contable incumple esos límites establecidos por la parte tributaria. Y allí ya hay una diferencia, ¿sí? Y esas diferencias tenemos que identificar si son diferencias temporales o son diferencias permanentes. Vamos a ver estos dos conceptos de diferencias temporales y temporarias, ¿sí? Entonces, fíjense, temporales nos dice que son vinculadas al estado de resultados integrales, son diferencias entre la ganancia fiscal y la contable, originadas en un periodo y revertidas en otro, ¿sí? Y las temporarias son vinculadas al estado de situación financiera, diferencias entre activos y pasivos fiscales versus activos y pasivos contables. Anteriormente, antes había un método para calcular las diferencias y ese método era basado en el estado de resultado, ¿sí? Pero pasó en una actualización de la NIC 12 al método de las diferencias basadas en el estado de situación financiera, ¿sí? Entonces, para nosotros obtener una diferencia, tenemos que coger un elemento o un rubro del estado de situación financiera, ya sea activo o ya sea pasivo, cualquiera de los dos, ¿sí? O sea, el tema de las diferencias temporales ya no se pueden decir que ya no están vigentes, ¿sí? Pero se las pongo aquí porque cualquier diferencia temporal también es temporaria, pero cualquier diferencia temporaria no es temporal, ¿sí?
Hasta allí. No quiero que allí se confundan. Solo el hecho es que nosotros, las diferencias que tenemos son temporarias, ¿sí? Y anteriormente se utilizaban las temporales, ¿sí? ¿Qué nos dice? Por derivación, todas las diferencias temporales son temporarias, pero no lo inverso. Aquí, por ejemplo, en esta parte podemos ver que están enfocadas en el ingreso y el gasto, y acá están enfocadas en los activos y pasivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, cuando el actuario nos envía y tenemos que compara los gastos, gasto contable y gasto tributario, y de eso saca la diferencia y calcula el impuesto a la renta? Es porque está aplicando un método antiguo que ya no se utiliza y no está permitido por la norma, pero lo realiza, ¿sí? Entonces eso no estaría bien. Lo correcto es que determine esas diferencias con base al activo o al pasivo. Como les dije, tendríamos que separar de dos tipos de pasivos. Un pasivo, el cual sí me va a permitir de aquí en adelante aplicar estas diferencias temporarias, y otro pasivo que legalmente no me lo permite. Entonces yo voy a aplicarle el impuesto diferido al pasivo que sí me permite. Como les decía, tenemos bases contables y bases tributarias, que no son lo mismo. La base contable es el importe en libros de un activo o pasivo. ¿De acuerdo a qué? El importe en libros de un activo o pasivo, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las NIF. ¿Sí? La base contable es NIF. En el Ecuador se utilizan la NIF. ¿Sí? ¿Cuáles son las normas de general aceptación que nos dice en la LORTI? ¿Cuáles son? ¿Sí? Yo les pregunto, ¿cuáles son? Las NEC. Las NEC ya no existen. Si no son las NIF, ¿cuáles son? No hay más, no existen más, a menos que nos vayamos más atrás y ver solamente decir las normas de general de aceptación en la partida doble, donde hay debe y haber, y eso tiene que cuadrar. Entonces, hay instituciones públicas, hay bancos, hay cooperativas que tienen que utilizar y tienen que llevar contabilidad. ¿Y con base a qué contabilidad la llevan? ¿Con base a qué? A los principios contables de general aceptación. ¿Cuáles son esos? Ahí queda en la nube, ¿sí? A mi juicio profesional no hay ninguna otra normativa contable que no sean las NIF. Los bancos tienen sus propios manuales contables que están bien desactualizados, ¿sí? Pero ya están haciendo la transición a las NIF. Entonces, más allá, no sé cuál otra normativa contable quiera considerar cada uno. Esa es la base contable. La base tributaria es lo que nos dice las normativas tributarias, la ley tributaria, lo que nos permite. Entonces, si nosotros compramos un vehículo para regalarle al gerente para que pueda cumplir sus funciones y que lo utilice para temas personales, ¿ese activo es de la compañía o no es de la compañía? Sí, con base al fisco no es de la compañía, porque lo está utilizando otra persona. No me ayuda a generar renta gravada. Si yo le pago a los hijos del gerente o los hijos del socio una maestría, un paseo, unas vacaciones, le pago la boda a la hija del socio, esos gastos, sí, o esos activos no me ayudan a mí a generar renta gravada ni son con el fin del giro del negocio. Entonces, bajo la parte tributaria tampoco son muchos activos. Entonces, hay que normarse cuáles son el importe tributario de estos activos y pasivos. El importe en libros es el valor en libros, y ustedes ya saben cuál es el valor en libros. El valor en libros puede ser muchas valoraciones y mediciones, como el costo amortizado, como el valor razonable, como el importe despreciable, como cualquier otros valores que nacen de la contabilidad. Ese es el importe en libros. Y nos dice, estas diferencias que se dan periodo a periodo entre el resultado contable y el resultado tributario se denominan temporales, debido a que solo se dan entre los periodos intermedios, siendo al final de los años de vida útil, los montos serán iguales, ¿sí? Por eso son temporales, porque en algún momento van a ser iguales, van a compensarse, ¿sí? Y allí un ejemplo, y son uno de los ejemplos con los cuales vamos a revisar inicialmente, es la parte de la depreciación. La parte tributaria me dice no puede depreciar menos de, por ejemplo, un vehículo 5 años. Si no menos de eso, más puede hacerlo.
Pero digamos que según el giro del negocio, en forma contable, yo, de acuerdo a mi historial, yo tengo que depreciarlo a 4 años, 3 años, eso es lo que me dura ese vehículo. Entonces, allí hay una diferencia, y es una diferencia temporaria, porque al final de la vida de esos activos, voy a consumir lo mismo, voy a consumir el mismo gasto de depreciación, pero lo voy a hacer en periodos diferentes. Entonces, por eso se denominan temporarias. Nos dice, son temporales porque al final de todo, las deducciones o imposiciones quedan en los mismos valores totales. Vamos a ver las diferencias permanentes. Hemos visto que hay diferencias temporales y temporarias. Ahora vamos a ver las diferencias permanentes. ¿Qué nos dice? En general son las diferencias entre libros contables y fiscales que aumentan o disminuyen en el impuesto a la renta a pagar, sin afectar el gasto futuro de impuesto a la renta. ¿Cuáles son estos? Son sencillitos, tenemos que ver, son los gastos no deducibles y los impuestos que no tributan, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con eso? El gasto no deducible por temas de multas, gastos no sustentados con comprobantes válidos, dividendos recibidos, exceso de gastos de gestión, de viaje, entre otros, eso ya no me lo va a permitir en el futuro utilizar el fisco, ¿sí? Entonces, no son temporarios, sino son permanentes, ¿sí? Nos dice, debido a que el gasto por multas, sanciones, no es aceptado como gasto del ejercicio tributario y que en el futuro no serán considerados, por lo tanto, estos gastos tampoco deben ser considerados en los resultados contables. Por consiguiente, la base para los cálculos de impuesto serán iguales en ambos casos, ¿sí? Entonces, no hay una diferencia en el futuro, ¿sí? Por eso no son temporales y tienen que afectarse al ejercicio actual. Nos dice, nota, el enunciado anterior nos quiere dar a entender que como la base imponible contable es menor, entonces tendrá que ser mayor el porcentaje de impuesto a la renta a pagar para que se iguale a la base tributaria. Vamos a ver unas definiciones fiscales. Nos dice a qué grave impuesto a la renta. Eso se encuentra en el artículo 1, es renta esté grabada y se paga calculando con la base imponible después de la conciliación tributaria. ¿Qué es un ingreso y qué es un gasto? ¿Sí? Para que exista el ingreso tiene que haber un hecho que genere ese ingreso, ingreso de fuente ecuatoriana, y pueden haber ingresos grabados, pueden haber ingresos exentos, ¿sí? Y puede haber ingresos no grabados o ingresos no sujetos, también se los puede denominar, y tienen efectos tributarios. También en gastos pueden haber gastos deducibles, no deducibles y no sujetos o no grabados, y tienen efectos tributarios. En el tema de reconocimiento, ¿cuándo registro un impuesto diferido? Cuando existen diferencias entre el valor en libros contables y el valor en libros fiscal. Y si no hay diferencias, no hay impuesto diferido, ¿sí? Y ahí se acabó. Cuando el valor contable es más alto del punto de vista fiscal, tenemos mayor impuesto diferido que liquidar. Y cuando el valor fiscal es más alto, tenemos un impuesto por compensar. Y aquí tenemos unas fórmulas que nos ayudan a poder determinar, primero, tenemos claro que existen diferencias entre la parte contable y la parte tributaria. Tenemos claro que esas diferencias son temporarias y que esas diferencias temporarias pueden ser imponibles o gravables y deducibles. Entonces, si son gravables, va a tener un efecto y si son deducibles, en el futuro van a tener otro efecto. Nos dice que ¿cuándo debemos crear un impuesto diferido pasivo y cuándo debemos crear un impuesto diferido activo? Entonces, aquí nos dan la clave para nosotros poder determinar cuándo debemos nosotros reconocer, bien sea un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. ¿Sí? Primero, utilizamos el método del balance y lo que nosotros vamos a comparar es activos o pasivos. ¿Sí? Activos. Y en esta parte se encuentran los gravables o imponibles
y acá deducibles. Las diferencias que son gravables quieren decir que me van a gravar un impuesto en el futuro, o imponibles, me van a imponer un impuesto en el futuro. Sí, porque estamos hablando de impuestos diferidos que se difieren hacia el futuro. Y las que son deducibles quiere decir que en el futuro yo me voy a deducir. ¿Cómo identifico si son gravables o deducibles? Es de la siguiente manera. Tenemos que hacer una comparación y aquí tenemos valor en libros. Si el valor en libros de un activo, aquí estamos activo, el valor en libros es mayor o igual que la base tributaria, tenemos un impuesto diferido por liquidar. Si fuera otro activo y fuera lo contrario, que la base tributaria es mayor que el valor en libros, tenemos un impuesto diferido por compensar, ¿sí? Esto en el activo. Y acá, si fuera un pasivo y el valor en libros es menor que la base tributaria, tenemos un impuesto diferido por liquidar. Y si fuera lo contrario, el valor en libros es mayor que la base tributaria, tenemos un impuesto diferido por compensar. Entonces, si nosotros aplicáramos una fórmula y determinamos si es un activo y si es activo, cuál base es mayor y cuál es menor, automáticamente nos da si es un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. Y eso lo vamos a ver en los ejercicios, que ya hay una fórmula que identifica eso. Ya te dice que si es un activo o es un pasivo, y eso no es complejo. Lo complejo es entender, ¿sí? Y tener claro por qué es un pasivo por impuesto diferido y por qué es un activo por impuesto diferido. Entonces vamos a ir viendo con los cuadritos acá abajo y poder entender por qué es un activo y por qué es un pasivo por impuesto diferido. Y fíjense, aquí tienen que poner un poquito de atención y nos dice, es un pasivo por impuesto diferido porque en el futuro existirá mayor impuesto corriente que pagar, ¿sí? Hasta allí no suena difícil. Si es un pasivo por impuesto diferido, quiere decir que en el futuro tengo que pagar, ¿sí? Y si yo tengo que pagar en el futuro, ¿ustedes creen que el fisco se va a poner molesto si yo tengo que pagar en el futuro? Si yo me registro una deuda ante el fisco que le voy a pagar en el futuro, ¿se podrá molesto? No, no va a tener problema. Por eso en la parte de pasivos por impuestos diferidos no tenemos restricciones. Pero sí tenemos restricciones en el activo por impuesto diferido, porque en muchos casos no nos permite reconocer que existirá en el futuro menos impuesto corriente que pagar. No nos permite que en el futuro exista menos impuestos que pagar. Por ejemplo, si nosotros depreciamos de forma acelerada, allí ya tenemos una diferencia. Si depreciamos a 3 años y el fisco nos dice de 5 en adelante, nosotros estamos en los 3 primeros años pagando menos impuestos. Y lo que nosotros le decimos, ¿sabe qué? Vamos a pagar menos impuestos ahora y en el futuro vamos a pagar más impuestos. ¿Por qué vamos a pagar más impuestos en el futuro? Porque yo ya me consumo toda la depreciación de ese activo. Y en el futuro, como no tengo ya depreciación, voy a pagar más. Pero eso en muchos casos no me acepta un activo por impuesto diferido, ya que este activo existirá en el futuro menos impuestos corrientes que pagar. Entonces, vamos viendo, ¿cuál otra característica tiene el pasivo por impuesto diferido? Nos dice que es un pago de impuesto a la renta futuro de un gasto presente. Nos dice que son aquellas transacciones en las cuales el contribuyente tiene derecho de anticipar en el tiempo el uso de deducciones fiscales a efecto de determinar el monto de sus obligaciones tributarias. ¿Sí? Nos dice que podemos anticipar en el tiempo el uso de deducciones fiscales. Nos dice que son cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros derivado de la existencia de diferencias temporales imponibles. Entonces, aquí, en esta parte de aquí, tenemos como ejemplo, fíjense, ingreso por revaluación. Vamos a ver acá en el activo por impuesto diferido. Nos dice que es un pago de impuesto a la renta presente de un gasto futuro. Entonces, nos dice que yo estoy pagando este periodo corriente, estoy pagando un impuesto de forma adelantada y por eso tengo derecho de utilizar ese activo en el futuro, ¿sí? Entonces, el gasto futuro yo lo utilizo ahora,
Sí, por eso nos dice, es un pago de impuesto a la renta presente de un gasto futuro. Aquellas que se originan a partir de disposiciones tributarias que obligan al contribuyente a diferir en el tiempo la aplicación de transacciones que son deducibles de la base sobre la cual se determinan los impuestos corrientes del periodo actual. Nos dice que nos obliga a diferir en el tiempo, como por ejemplo, les decía, la depreciación. Me obliga a diferir más allá de 5 años en el caso de vehículos, o en otros más de 10 años. Menos de eso no me permite. Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en el futuro, los cuales usualmente se generan a partir de la existencia de, por ejemplo, diferidos, deducibles, pérdidas y créditos. Aquí como ejemplo tenemos el de depreciación de activos fijos, ¿sí?, en porcentajes superiores a los establecidos por la LORTE, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en el futuro, porque en este momento no me lo permite. No me permite yo mandar toda la depreciación en 3 años. Pero si yo deseo, lo hago. Si lo hago, ¿y qué va a suceder? Va a suceder que debería ser un gasto no deducible, pero mediante va pasando el tiempo, me va permitiendo el fisco utilizar ese gasto y allí se va a ir compensando. Entonces, en el periodo actual va a ser un gasto no deducible y en el periodo futuro, cuando sí me lo acepte el fisco, allí se va a ir convirtiendo en deducible. Aquí tenemos un pequeño resumen y nos dice impuestos diferidos e impuestos corrientes. Impuestos diferidos tenemos las diferencias temporales, ¿sí?, que pueden ser deducibles o imponibles. Las deducibles me generan un activo por impuesto diferido y las imponibles me generan un pasivo por impuesto diferido. Impuesto corriente normalmente son permanentes y se efectúan en el periodo y se devengan en el resultado, jugando con las cuentas, gasto de impuesto a la renta e impuesto a la renta por pagar, ¿sí? Permanentes, como ya saben, son no deducibles, ¿sí?, ingresos exentos. Presentación en el balance. ¿Cómo podemos presentar en el balance los impuestos diferidos? Nos dice, los activos y pasivos, pero impuestos corrientes y diferidos deben ser presentados en el balance de forma separada a otros activos. Entonces, yo no debería mezclar otros activos con estos impuestos corrientes, ¿sí? Entonces, en impuesto a la renta por pagar, yo tengo que tener un rubro, una línea en específico para poner impuesto a la renta por pagar. Y también en las pérdidas tributarias en activos o en los créditos tributarios, yo tengo que en activos corrientes solo vaya el tema de impuestos a las ganancias, ¿sí? Nos dice también que los activos y pasivos por impuestos diferidos se deben presentar por separado de activos y pasivos de impuestos corrientes. Eso quiere decir que impuestos corrientes en la parte corriente e impuestos diferidos en la parte de no corriente, si no pueden mezclarse. Los activos y pasivos diferidos no deben ser clasificados dentro de activos y pasivos circulantes si el balance hace tal distinción, ¿sí? Entonces, los impuestos diferidos no pueden estar en la parte corriente. Y nos dice si el balance hace esa distinción porque la presentación de corriente y no corriente es una política, es algo que nosotros elegimos para presentar. ¿Sí? La norma nos da dos maneras de presentar. Una es corriente y no corriente y otra es por su grado de liquidez. ¿Sí? Mientras más líquido a menos líquido. ¿Sí? Normalmente aquí que utilizamos es corriente y no corriente, pero la normativa, la NIC 1 nos da esa política contable a elegir de presentar. En el formulario de renta tenemos corriente y no corriente, no nos da a escoger otra opción. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Nos dice, nota, en toda legislación fiscal es usual que existan gastos no deducibles, ingresos no gravables y escudos fiscales, los cuales dan origen a diferencias temporarias y permanentes, ¿sí? Eso no tan solo sucede en Ecuador. Normalmente en el tema contable, el Ecuador cumple mucho en comparación a otros países de Latinoamérica en la aplicación de las NIF.
Eso quiere decir que si viene un peruano a enseñarnos NIF, no porque sea de otro país se supone que sepa más. No. Si viene un colombiano, tampoco. Si viene uno de Costa Rica, tampoco. Si viene un chileno, tampoco. Si viene un argentino, tampoco. No necesariamente, si viene de otro país, quiere decir que sepa más NIF que nosotros. Normalmente Ecuador, como les digo, es uno de los países que mayormente aplica la normativa contable en comparación de otros países. Aunque en todos lugares hay gente con muchas competencias y hay gente que quizás no tiene esas competencias, ¿sí? Entonces, si viene un expositor de Chile que ha sido socio de una Big Four, entonces probablemente sí sepa, pero no necesariamente porque viene de otro país sabe más que un ecuatoriano. Entonces, eso en el tema de que en todo lado tenemos diferente entre la parte contable y la parte tributaria. ¿Cómo se debe presentar? ¿Sí? Tenemos aquí el impuesto corriente. En el estado de resultados se va a presentar utilidad antes de impuestos, y utilidad antes de impuestos van a haber menos y más diferencias permanentes y diferencias temporarias. Aquí podemos ver una especie de conciliación tributaria que primero tenemos estas diferencias permanentes, ¿sí? Y estas diferencias permanentes ustedes las tienen muy identificadas porque es la parte de la conciliación tributaria. Gastos no deducibles, ingresos no gravados, esa es la parte de diferencias permanentes. De ahí va a venir otra partecita que quizás ya tiene algunos años, pero es nueva. Va a venir la parte de impuestos diferidos, donde está la generación y el reverso, ¿sí? Esa es la parte de aquí. Después de esas dos, me va a dar un ingreso gravable. Voy a aplicar la tarifa de impuesto a la renta y tengo el impuesto, el gasto impuesto a la renta. Estas diferencias temporarias provienen de el movimiento, ¿sí? Ustedes saben que en el PIG está lo que sucedió en el año, y lo que sucedió en el año corresponde al movimiento del saldo inicial de impuestos diferidos, ¿sí? Lo que se movió, ¿sí? Incrementó o disminuyó ese impuesto diferido, ya sea activo o pasivo. Pueden haber otros ajustes y tenemos un saldo final. Entonces, aquí tenemos, cuando aplicamos la tarifa de impuesto, vamos a obtener un activo diferido y un pasivo diferido. Y eso vamos a compararlo versus el activo y pasivo diferido del año anterior. Y esa diferencia de ese movimiento va a ser igual al gasto o el ingreso por impuesto diferido del año, ¿sí? ¿Cuál va a ser este gasto de impuesto? Va a ser el movimiento del año. Si yo tengo un activo o un pasivo diferido de 100 al saldo inicial y saldo final me dice que es 150, ese movimiento, esos 50, tienen que ir al resultado, bien sea como un ingreso o un gasto por impuesto diferido. Aquí hay otro temita que es la tasa efectiva, ¿sí? La tasa efectiva nos da la NIC 12 para poder nosotros determinar la tasa real de impuesto que pagamos, ¿sí? Y esta tasa real nos dice que tenemos que calcular el gasto impuesto a la renta, que está conformado por el impuesto causado, que es el impuesto corriente, más el gasto o ingreso de impuesto diferido, que es el que sale de acá, que les estoy diciendo que es la diferencia entre saldo inicial de impuesto diferido y saldo final de impuesto diferido, sobre la utilidad antes del impuesto. Y allí nos va a dar una tasa, que no necesariamente es del 22, del 25 ni del 30, sino que nos va a dar la tasa efectiva de impuesto a la renta, ¿sí? Y esa nos dice la norma que hay que revelar, y muchas veces no se revela, pero debemos revelar esa tasa efectiva. Entonces, hasta aquí el tema de la presentación. Vamos a continuar haciendo unos ejercicios. Antes de eso vamos a revisar para poder enfocarnos bien y tener la idea de dónde está el impuesto diferido. Vamos a revisar el formulario 101 para identificar estas partes, ¿sí? ¿Dónde están las diferencias permanentes? ¿Dónde están las diferencias temporarias? ¿Dónde está el activo por impuesto diferido? ¿Dónde está el pasivo por impuesto diferido? Entonces vamos a continuar revisando la NIC 12. Vamos a verlo en el formulario. Y hasta ahí ustedes tienen que tener claro que la NIC 12 es una norma que está hecha
para poder conciliar la parte contable con la parte tributaria. Tenemos dos secciones de esta norma que nos dice, tenemos impuestos corrientes e impuestos diferidos. Hablamos solo de renta, impuesto a la renta, ¿sí? En la parte de impuesto corriente no hay problema, ¿sí? Tenemos claro cómo manejar los impuestos corrientes que pueden ser por crédito tributario en renta, por retenciones que nos hacen, o puede ser por crédito tributario de años anteriores o pérdidas tributarias, ¿sí? Eso en impuesto corriente. En el activo por impuesto corriente, en el pasivo por impuesto corriente es el impuesto a la renta por pagar del ejercicio o de ejercicios anteriores. Y en impuesto diferido va a corresponder siempre y cuando se difiera, siempre y cuando haya una diferencia no imponible sino deducible, que se deduzca en el tiempo. Si cuando exista esa diferencia, allí nosotros aplicamos impuestos diferidos. Y especialmente en la parte de activo tenemos que considerar si yo voy en el futuro a recibir esos flujos de efectivo, ¿sí? Y allí, por ejemplo, cuando nosotros realizamos revisiones y realizamos el crédito tributario, ¿sí? Y identificamos si ese crédito tributario ha caducado o no ha caducado, ha prescrito o no ha prescrito. ¿Por qué? La norma tributaria nos puede decir hasta tanto tiempo tienes ese crédito y se te caduca. Entonces hay que ver si en realidad esos activos corrientes, ¿sí? Me van a dar flujos en el futuro. Ok, entonces vamos a ver nuestra presentación del 101. ¿Dónde vamos a encontrar la NIC 12? Primero la vamos a encontrar, como les decía, en activos por impuestos corrientes, ¿sí? Dentro de activos por impuestos corrientes, la NIC 12 nos dice que se llama activos por impuesto corriente, y esto recién le cambiaron, antes no se llamaba así. Tenemos el crédito tributario a favor del sujeto pasivo por impuesto a la renta. Entonces, esto está dentro de la NIC 12. Tema de crédito tributario por IVA, por ISD, eso es solo netamente tributario. Eso es en activo corriente. En activo diferido tenemos una sección de activos por impuestos diferidos, tenemos diferencias temporarias y pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes. Entonces tenemos por diferencias temporarias y por pérdidas tributarias. Acá también tenemos por créditos fiscales no utilizados y tenemos el crédito tributario a favor del sujeto pasivo de impuesto a la renta, ¿sí? Y esto es no corriente, lo mismo que en el corriente, pero no corriente. No se va a compensar en los siguientes 12 meses, sino más allá de esos 12 meses. Vamos a tener también pasivos corrientes, ¿sí? Vamos a tener impuesto a la renta por pagar del ejercicio, ¿sí? Aquí ya no está clasificado como pasivo por impuesto corriente, solamente está la línea de impuesto a la renta por pagar del ejercicio. Eso en corriente. Y en pasivo no corriente tenemos pasivo por impuesto a la renta diferido. ¿Sí? Ahí tenemos las 4 clasificaciones: activo y pasivo corriente y activo y pasivo diferido por impuestos. ¿Dónde más vamos a encontrar el tema de impuestos? Y es en la parte de la conciliación tributaria. Aquí pueden ver conciliación tributaria. Y de aquí en adelante vienen algunos ajustes que corresponden a las partidas tributarias. Fíjense que aquí tenemos diferencias permanentes. Ya el fisco identifica y le pone el nombre de lo que son estas diferencias, estas partidas conciliatorias que no van a diferirse en el tiempo. Y tenemos aquí estas diferencias permanentes. Y aquí están, ustedes las conocen más que yo. Tenemos gastos no deducibles, que son los más comunes. Otras rentas exentas e ingresos no sujetos de impuesto a la renta, ¿sí? Estos son los dos más comunes que ustedes utilizan. Y otras diferencias temporarias. Más acá abajito existen las diferencias permanentes. Generación y reverso de diferencias temporarias, impuestos diferidos. Y aquí tenemos los casos de impuestos diferidos que nos permite el fisco. Vamos a ir viendo. Acá en diferencias permanentes no hay mayor problema. Si la norma solamente me dice no se puede diferir y corresponden a temas corrientes del periodo,
y se acabó. No me dice mayor tema porque no tiene mayor importancia. Solo se carga no corriente y listo. En el tema de generación y reverso de diferencias temporarias por impuestos diferidos, tenemos algunos casos. Y vamos a revisar. Tenemos valor neto de realización del inventario. Tenemos la NIC 19 por provisiones de desahucio. Tenemos la NIC 37 por costos estimados de desmantelamiento. Aquí tenemos NIC 37 y también por todas las provisiones. Nos dice todas las provisiones que usted estime, excepto temas de deterioro de cartera, excepto temas de jubilación patronal, todo lo demás, póngalo nomás. Pero lo va a considerar como no deducible en este momento y en el futuro, cuando en realidad pague esa provisión, ahí va a ser deducible. Tenemos deterioros de propiedad, plantilla y equipo, también que acepta impuesto diferido. Tenemos contratos de construcción, también acepta impuestos diferidos. Y también tenemos la medición cuando pasamos un activo corriente mantenido para la venta. Y la parte de agricultura, tanto ingresos como costos y pérdidas de agricultura. Aquí tenemos el movimiento del activo y el pasivo por impuesto diferido. Entonces, si yo tengo un saldo inicial de 100 de activo o pasivo por impuesto diferido y un saldo final de 200, se ha movido 100. ¿Dónde van a estar esos 100? Van a estar aquí en el estado de resultados, en la parte de la conciliación. Aquí en generación y reversión es la base, ¿sí? Pero estas bases que se ajustan a la base imponible tienen un resultado y ese resultado puede ser un ingreso o un gasto por impuesto a la renta. Y vamos a ver dónde está eso. Fíjense que acá abajito tenemos dos casilleros, más abajo de la conciliación, más abajito del ORI. Aquí tenemos el ORI, que lo hemos visto, otros resultados integrales. Aquí tenemos el gasto o ingreso, ¿sí? Raro ver ingreso de impuesto a la renta, si se supone que impuesto a la renta es un gasto, sí, pero no necesariamente, también es un ingreso. Y el ingreso nace por el impuesto diferido, y vamos a ver. Por eso hay ingreso, gasto o ingreso de impuesto a la renta del periodo. Entonces, en el periodo, ¿qué se movió? Se movió gasto o ingreso de impuesto a la renta corriente, que viene de la base del impuesto causado. Sí, esto de aquí es el impuesto causado. Y esto es el gasto o ingreso por impuesto a la renta diferido, que es el movimiento del activo y el pasivo por impuesto diferido. Entonces, hasta allí no tenemos nada más de impuestos diferidos en nuestro formulario de renta. Vamos a continuar con algunos ejercicios para tener mucho más claro. Y ya pueden ver, tenemos en el estado de situación financiera, tenemos 4 cuentas: activo por impuesto corriente, pasivo por impuesto corriente, activo por impuesto diferido y pasivo por impuesto diferido. Y de allí donde más tenemos en la conciliación tributaria 2 separaciones, una que corresponde a diferencias permanentes y otra que corresponde a diferencias temporarias. En esas diferencias temporarias está la diferencia nomás, ¿sí? Por eso se llama diferencia. De esa diferencia se calcula el impuesto diferido. Allí nomás tenemos la diferencia. Y abajito tenemos clasificadas 2 líneas, una para el ingreso o gasto de impuesto corriente y la otra es ingreso o gasto de impuesto diferido, ¿sí? Entonces, vamos a revisar algunos ejercicios. Ok, entonces vamos a comenzar con un ejercicio que es sencillo, no es complejo y es fácil de entender. Vamos a comenzar con este ejercicio que corresponde a diferencias de depreciación. Con el tema de depreciación es mucho más fácil asimilar de dónde salen esas diferencias temporarias. Para eso vamos a revisar qué nos permite el fisco. Fíjense, aquí están los 10 casos de impuestos diferidos que nos permite. Y aquí les tengo. ¿Dónde está? Está en este artículo enumerado, ¿sí?, del reglamento. Pongan impuesto diferido en el reglamento y ahí les aparece. Primer punto, tenemos las pérdidas por la valoración posterior del inventario de BNR. Pérdidas de BNR. Punto número 2, tenemos las pérdidas esperadas por contratos onerosos, ¿sí?, de acuerdo a la NIC 37. Eso lo vimos en la NIC 37. Justo después de ese ejercicio continúa un ejercicio de impuesto diferido que ustedes ya lo van a poder entender más fácilmente después de este módulo. En el punto 3, ¿qué tenemos?
tenemos que nos acepta el impuesto diferido cuando nosotros capitalizamos al activo contable un valor por desmantelamiento. Cuando en el futuro yo voy a dejar o remediar el lugar donde yo inicié, así como lo encontré. Cuando hago un pozo y vuelta tengo que dejarlo como si nada. Cuando pongo una antena y vuelta tengo que dejar ese lugar como si nada. Entonces, eso corresponde a la capitalización del desmantelamiento en el activo. Entonces, esa diferencia de depreciación, porque yo voy a depreciar más, porque yo he capitalizado ese valor al activo. El activo ahora vale más y como lo voy a depreciar, va a tener mayor depreciación. ¿Qué más me acepta? Me acepta el deterioro de propiedad, planta y equipo. ¿Se acuerdan que nosotros vimos deterioro y allí vimos un ejercicio del deterioro de toda la unidad generadora de efectivo? Eso también me acepta. ¿Qué más me acepta? Me acepta todas las provisiones. Todas las provisiones excepto cuentas incobrables, desmantelamiento. Vemos que desmantelamiento ya está acá, por eso no está aquí. Y desahucio, pensiones jubilares patronales. Eso no me acepta. Todas las provisiones menos esto. Desmantelamiento tiene acá una sección. Jubilación patronal también tiene, no aquí en este artículo, pero en otro lugar se acepta. Y cuentas incobrables no se acepta. No hay impuesto diferido para tema de cuentas incobrables. ¿Qué más tenemos? Tenemos cuando nosotros pasamos un activo no corriente a que esté disponible para la venta, y cuando está disponible para la venta, recuerden que tenemos que valorarlo. ¿A cuánto nos darían por ese activo? ¿Sí? Al valor razonable, que es el valor estimado para la venta menos los gastos de venta. Entonces, esa diferencia entre pasar de valor en libros a un valor razonable que esté en un valor disponible para la venta, esa diferencia me la va a aceptar hasta que se venda, porque se espera que se venda en un periodo corriente. ¿Qué más nos acepta? Todo lo que tiene que ver con la valoración a valor razonable de la agricultura. Yo tengo que ir mediante va creciendo un ganado, va pasando de nivel, tengo que valorar. ¿Sí? Así a uno lo venda, yo ya tengo que reconocer al ingreso y el gasto y posible gasto de ese activo biológico o producto agrícola. Entonces, eso va a provocar un impuesto diferido hasta que sea vendido. ¿Qué más nos permite? Nos permite aquí pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria y créditos tributarios no utilizados, ¿sí? Entonces, esto es crédito tributario. Y adicional, en otro lado, nos permite el beneficio postempleo que les decía, que es jubilación patronal. Entonces, tenemos estos impuestos diferidos permitidos por el SRI, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer la aplicación del impuesto diferido de otro rubro que no esté aquí, podemos hacerlo, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes que lo hacemos para aplicar la normativa contable, ¿sí? Pero en el tema de activos por impuestos diferidos, el SRI no me lo va a aceptar. Uno de los temas que nosotros tenemos amplio es las provisiones. Y aquí nos dice, todas las provisiones que usted considere, póngala como impuesto diferido, pero en el momento, en el periodo actual, va a ser gasto no deducible y en el futuro se va a poder deducir cuando lo pague, ¿sí? Entonces vamos a ver el primer ejercicio correspondiente a depreciación. Fíjense, esto podría caer en el tema de que cuando nosotros acumulamos, ¿sí? Cuando nosotros, podría darse la figura de nosotros revalorizar una propiedad, planta y equipo que no está en esos puntos, pero sería lo mismo si nosotros incrementamos el valor por el hecho de capitalizar el desmantelamiento. Entonces el activo va a tener un mayor valor y entonces si tiene un mayor valor se va a depreciar mucho más cada año que la parte tributaria que no me va a aceptar hasta que no pague el tema de el incremento de ese valor. En este caso, el desmantelamiento. Fíjense acá. Nos dice que compramos un activo a 80,000 con una vida útil contable de 8 años y se lo compró con el objeto de alquilarlo a $20,000 por año. Ok, entonces tenemos este ejercicio.
compramos un activo de 80,000 con una vida útil de 8 años para poder alquilarlo y tener como ingreso 20,000. ¿Sí? Esa es la única operación de esta empresa. Y aquí tenemos, por ejemplo, la acumulación de los 8 años. ¿Cuánto vamos a gastar en los 8 años y cuánto vamos a ganar en los 8 años? Fíjense que aquí dice 160,000, que son $20,000 anuales en arrendamientos por 8, 160,000. Gasto de depreciación. Fíjense que aquí estamos depreciando en los 8 años todo el activo. Entonces, la acumulación del gasto sería 80,000, la acumulación de los 8 años. Y aquí vamos a tener una utilidad de 80,000 igualmente y un impuesto a la renta, en este caso del 22%. ¿Sí? Eso es en forma global. Pero ¿qué va a pasar año a año? Año a año van a existir diferencias. Fíjense, este es el valor en libros contable y este es el valor en libros tributario. Iniciamos en el año 0 con la compra de 80,000. Estos 80,000 bajo NIF van a depreciarse en una línea recta por 8 años. Entonces yo divido, por ejemplo aquí, 8,000 para 8 sin valor residual y me va a dar una depreciación de 10,000. Entonces cada año va a ir disminuyendo el valor en libros y va incrementando la depreciación acumulada. Por eso el valor en libros va a ir disminuyendo. En cambio acá, en la parte tributaria me dice que lo va a depreciar a 5 años. Entonces, esos 80,000 los divide para 5. El gasto de depreciación permitido, digamos, por el SRI es 5 años. Digamos que eso nos permite. Y aquí tenemos una diferencia. Como pueden ver, tenemos una diferencia en valor en libros que se deprecia de forma diferente que la parte NIF. Entonces, aquí vamos a tener diferencias en el valor en libros, ¿sí? Y esta diferencia, para yo poder aplicarle el impuesto diferido, a esta diferencia yo tengo que calcularle la tasa de impuesto diferido que espero que se ejecute cuando yo haga el reverso. Aquí estoy generando. Esta diferencia de aquí es la generación que me aparece en el formulario 101. Es la generación, ¿sí? Y al momento de que ya me acepte, ese es el reverso. Por lo pronto yo voy generando estas diferencias. Y esas diferencias me va a dar el gasto o ingreso impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, este valor que está aquí, que se calcula de la tasa, es el impuesto diferido. Aquí está la acumulación del impuesto diferido. Inicialmente, ¿qué registro como impuesto diferido? Fíjense, aquí está, esta diferencia va incrementando y acá se va acumulando el impuesto diferido. Se va acumulando. Y yo en el resultado voy a poner la diferencia del año. ¿Cuánto ha cambiado en el año? Sea positivo o negativo. ¿Y por qué es temporaria? Porque al final de la vida útil de cualquiera de estos instrumentos, sea un activo o sea un pasivo, me va a dar 0. Y aquí está. Sumo estos de aquí y tiene que darme 0. Este de aquí está menos el saldo actual menos el saldo anterior. ¿Sí? Y ahí está. Sí, esa tengo que revisarla, pero en el tiempo, entonces, este incremento que se va incrementando, esa diferencia, en el periodo va, a lo largo del tiempo, se tiene que ir incrementando y disminuyendo. Entonces, este primer ejercicio es para darnos cuenta que va a haber una diferencia entre el valor en libros contable y el valor en libros tributarios, y esta diferencia va a suceder durante toda la vida del ejercicio, ¿sí? Y mediante la aplicación del impuesto diferido se va a netear, ¿sí? No va a haber diferencias en el futuro. Aquí podemos ver que el primer año bajo NIF, por ejemplo, tenemos ingresos de 20,000, tributariamente tenemos igual ingresos de 20,000, no hay inconveniente en el ingreso, pero en la carga de gastos sí hay mayor carga de gasto en la parte tributaria que en la contable, ¿sí? Y por eso el impuesto a la renta bajo NIF me sale 2,200 y el impuesto a la renta bajo el SRI, el fisco, me sale 880. Entonces aquí
entre este y este tenemos una diferencia de impuestos, que es 1.320, que son los que están aquí. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Bueno, este ejercicio es similar, pero es un poco más completo, ¿sí? Fíjense, durante los últimos 3 años, la empresa ABC ha obtenido los siguientes resultados, ¿sí? Tenemos estos resultados de aquí que los observamos acá, ¿sí? Total, resultado 1, ¿sí? Ese es el resultado antes de la aplicación de la depreciación, que es lo que vamos a analizar. Al inicio del primer año, la empresa ha comprado una maquinaria valorada en 400,000, ¿sí? Compró una maquinaria valorada en 400,000. De acuerdo a las políticas establecidas por la empresa para la depreciación de esta clase de activo, la empresa ha estimado una vida útil de 4 años. Sin embargo, de acuerdo a la normativa tributaria, le corresponde una tasa de depreciación del 20%, es decir, considerada en 5 años. Tenemos el activo de 400,000. Contablemente la depreciamos al 25% 4 años y tributariamente debería ser al 20% 5 años. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, aquí la situación financiera aplicando la depreciación de 4 años. Fíjense que aquí está propiedad, planta y equipo. Tenemos que el activo al 4.º año ya no tiene un valor. Esta es la parte contable, ya que los saldos que van a estar en la contabilidad son con base a NIF. Vamos a ver cuáles han sido estas diferencias. Aquí, en cambio, tenemos el estado de resultado contable y el estado de resultado tributario, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver cómo se carga más depreciación en un balance que en otro. Fíjense, aquí tenemos depreciación, resultado contable y tenemos ese activo depreciado 4 años, ¿sí? Depreciación de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y se acabó la depreciación. En el 5.º año ya no hay. Esto es en la parte contable. En la parte tributaria tenemos los mismos resultados. Lo único que cambia es que debería depreciarse a 5 años. Igual son los 400,000, pero depreciados a 5 años. Muy bien. Fíjense que por este hecho vamos a tener diferentes resultados contables, diferentes resultados tanto contable como resultado tributario, ¿sí? Y aquí, acá abajito, hay una comparación de las diferencias temporarias. Fíjense que aquí está el resultado contable y el resultado tributario. Resultado contable, resultado tributario. Y existe una diferencia de 14,000. Acá también de 14,000, de 14,000, de 14,000. Pero fíjense que acá ya esa diferencia se reversa porque en el 5.º año del resultado contable ya no hay gasto de depreciación. Entonces, esta diferencia me va a compensar los otros años. Fíjense, el resultado aquí de la suma de esto es 0, ya que a lo largo de la vida de este activo, si puede ser un activo o pasivo, me tiene que quedar 0. Por eso es una diferencia temporaria, porque solamente va a durar hasta que este gasto contable de aquí se compense con este gasto tributario. Entonces aquí solo me dice, va a durar 4 años, se va a depreciar en 4 años y acá se va a depreciar en 5 años. Entonces al 7.º año ya no va a haber una diferencia, voy a tener 0 y 0, ¿sí? Entonces, fíjense, esta partecita de aquí correspondió a la diferencia del resultado. Ahora vamos a ver cuánto hay de diferencia en el impuesto. Primero comparamos resultado contable, 105 resultado contable, después de impuestos. En solo tema de impuestos, comparación de diferencias temporarias en impuestos, en el balance contable tengo 45, en impuestos, en el balance tributario tengo 51, y aquí tengo una diferencia en impuestos, una diferencia temporaria. Y fíjense que esta diferencia, de igual manera, así como esta que es la diferencia temporaria y esta que es el impuesto diferido, a lo largo de la vida de este instrumento me tiene que dar 0. Fíjense, tengo una diferencia menos 6, menos 6, menos 6, menos 6, pero aquí en el 5.º año ya me reversa toda esta diferencia.
¿sí? Entonces, al sexto año ya no va a existir diferencias por ese punto en específico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la comparación de dos estados de resultado, estado de resultado contable y tributario. Acá tenemos que solo escogemos el resultado después de impuestos, resultado contable y tributario, para poder identificar que al final el resultado va a ser cero, no va a haber diferencia, solamente es una diferencia temporal hasta la vida de ese activo o pasivo. Acá tenemos ya viendo no el resultado, no la diferencia, sino el impuesto diferido. Y acá vamos a hacer una comparación, pero ya en el balance. Solo escogemos aquí, ¿sí? Para identificar el activo que está haciendo que existe la diferencia, en la que existe la diferencia. Tenemos activo bajo NIF, que es propiedad, planta y equipo, y activo bajo el SRI, propiedad, planta y equipo. Fíjense que aquí no hay diferencia en su costo histórico, aunque sí podría haber cuando, por ejemplo, aquí yo capitalice desmantelamiento, cuando aquí yo revalorice, o cuando aquí yo lo registre al costo amortizado y le quito los intereses, va a ser menos que lo que me dice la factura, lo que está en el SRI, ¿sí? Entonces podrían haber, por algunos motivos, diferencia entre el costo histórico bajo NIF y el costo histórico tributario. Pero en este caso lo que hay diferencia es en la depreciación. Aquí tenemos la depreciación acumulada y acá tenemos la otra depreciación acumulada. Si ven que el quinto año, las dos depreciaciones acumuladas son la misma. Lo único que cambia es cuánto se carga el gasto, cuánto se acumula en depreciación cada año. Y con esto yo tengo valores en libros, de acuerdo a esa diferencia de depreciación acumulada. Tengo valor en libros contables y acá tengo el valor en libros tributarios. Y yo, para poder sacar la diferencia temporaria y después calcular el impuesto diferido, tengo que hacerlo del valor en libros, sea de activo pasivo contable, y el valor en libros sea de activo pasivo tributario. En este caso es activo. Yo saco la diferencia temporaria, valor en libros tributario, valor en libros contable, y tengo aquí esa diferencia. Y a esa diferencia le calculo el impuesto diferido. Y yo registro en cada año, registro este impuesto diferido. Y fíjense que aquí ya no tengo diferencia temporaria y el impuesto diferido es cero. Ya se elimina ese impuesto diferido. Vamos a ver cómo serían los asientos. Por ejemplo, tenemos en el primer asiento de reconocimiento de activo por impuesto diferido. Vamos a ver de dónde arrastramos este valor. Fíjense, 6,000. Primer impuesto diferido, 6,000. Registramos el activo por impuesto diferido. Y fíjense que el activo por impuesto diferido más el gasto impuesto a la renta me da el impuesto a la renta por pagar. Sí, pero en este ejercicio solo fijémonos en el impuesto diferido. El siguiente año se acumula 6,000 más en el impuesto diferido. ¿De dónde yo saco estos 6,000 más? Es el movimiento del año para llegar al saldo. ¿Cuál es el saldo que yo quiero alcanzar? 12. Entonces, ¿qué asiento tengo que hacer? Es la diferencia. 12 menos los 6 del año pasado. Entonces, yo voy a registrar en este periodo 6. Y así sucesivamente los otros años tengo que registrar 6, 6, hasta que en el quinto año se reversa. Yo reverso ese impuesto diferido. Entonces, aquí están, fíjense, 6, 6. Y acá se reversa todo el activo por impuesto diferido. Porque yo, ¿a qué valor tengo que llegar? En este punto de aquí, en el quinto año, yo tengo que llegar al valor acumulado de 0. ¿Cómo llego al valor acumulado de 0? Igual que los otros. ¿Cómo llego al valor acumulado de menos 12? Incrementando menos 6. ¿Cómo llego al valor acumulado de menos 18? Incrementando menos 6. ¿Cómo llego al 24? Incrementando menos 6. ¿Y cómo llego al valor acumulado de 0? Es disminuyendo menos 24. ¿Sí? Y aquí el impuesto diferido, en este caso es activo, me queda 0. Y aquí podemos ver su apreciación en el balance. ¿Sí? Entonces pasamos de un ejercicio chiquito a este de aquí. ¿Sí? Con la forma didáctica para que puedan identificar lo que sucede en el PIG y lo que sucede en el estado financiero. Ahora vamos a otro ejercicio un poquito más complejo. En este caso es un arrendamiento financiero y ustedes se han de acordar que para contablemente
yo registro ese activo como arrendamiento financiero, pero tributariamente no. Tributariamente no hay arrendamiento financiero, no hay leasing, solamente hay arrendamiento operativo. Y ese activo tiene que reconocerlo quien tiene la factura y la propiedad de ese activo. Entonces, en este arrendamiento financiero, reconocemos en nuestra contabilidad del activo contable, porque nos guiamos de acuerdo a la NIF 16, tenemos que reconocer ese activo, pero tributariamente no nos permite. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos aquí el registro de ese activo, propiedad, planta y equipo. Veamos qué nos dice el ejercicio. La empresa Yo Sí Puedo tiene una maquinaria cuyo valor se encuentra totalmente depreciado, que sin embargo se encuentra operativa, pero lo que en concordancia con la ley de sociedades y la NIC 16 elige hacer el cambio de política para una corrección de errores al método de revalorización. ¿Sí? Aquí entonces esta de arrendamiento operativo no está bien, es revalorización. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Tengo una maquinaria totalmente depreciada. ¿Qué hago? Corrijo el error contable que fue elegir ese método de reconocimiento posterior de costo y elijo el nuevo método de valoración posterior de valor razonable. Entonces, de esa manera, corrigiendo ese error, se ha asignado un nuevo valor de mercado de esta maquinaria a 150,000, ¿sí? Y una nueva vida útil estimada de 2 años, ¿sí? Entonces registro esa revalorización que contablemente se la registra, pero tributariamente no se la registra. Entonces, aquí tengo yo el estado de situación financiera de los 3 años y nos dice que se va a depreciar a 2 años. Entonces registro el primer año y el segundo año ya se deprecia totalmente, por eso ya no está aquí. Muy bien. Entonces, este es el estado de situación financiera contable. Si lo comparamos con el valor en libros tributarios, no debería haber ese valor porque ya se depreció totalmente. Contablemente sí hay, que aquí está, registro inicial de la revalorización del primer año, se depreció el 50% en el primer año y se depreció el otro 50% en el segundo año. Muy bien, entonces aquí vamos a sacar la diferencia del primer año. Diferencia entre el saldo contable de mi contabilidad y el saldo tributario de acuerdo a la normativa tributaria. Y aquí, en este ejercicio, solo existe diferencia en este punto de la revalorización de esa maquinaria. Tributariamente no hay un valor, contablemente sí hay. Entonces, la diferencia tenemos que es 125,000. Esta es la diferencia temporaria. Y esta diferencia temporaria le calculamos la tasa de impuesto a la renta, que en este caso es 30%. Y tenemos este impuesto diferido, ¿sí? El impuesto diferido. Esta es la parte del activo, se crea el impuesto diferido. Aquí fíjense que la contrapartida de esa diferencia es el resultado, ¿sí? El ORI, aquí en resultado debería estar el ORI, la contrapartida del incremento de ese activo, ¿sí? Y también la disminución de su depreciación, también disminuye el ORI original creado. Entonces, nos vamos acá y vamos a comparar. Aquí tenemos valor contable y base tributaria. Entonces, tenemos el resultado 1 en el estado de resultado, el resultado 1 normal, y acá tenemos la depreciación de esa maquinaria, contablemente. Aquí tenemos que se deprecia en 2 años. Entonces, tenemos el resultado contable con esa depreciación. Y aquí calculado el impuesto a la renta de ese resultado. Y tenemos una utilidad después de impuesto. Ese es en el estado de resultado. Y de forma extracontable tenemos aquí nuestro estado de resultado tributario, en el cual no hay una depreciación porque no considera que es un activo, porque no se lo compró, no se tiene la factura, solo está el ingreso. Y a ese ingreso le calculamos el impuesto, ¿sí? Y tenemos nosotros aquí este resultado, que sería resultado tributario, ¿sí? Y como podemos ver,
existe una diferencia entre el resultado contable y también el resultado tributario en el estado de resultado, ¿sí? Hiciéramos esa comparación. Esta es solamente para ver cómo se maneja en el estado de resultado, pero nosotros donde vamos a determinar si hay un impuesto diferido es en el balance general, ¿sí? En el estado de situación financiera, como lo vimos acá. ¿Sí? Aquí tenemos el estado de situación financiera de algunos años y acá tenemos el estado de situación financiera del primer año comparándolo con los valores en libros tributarios, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale? Como les dije, el valor en libros contables sale de las NIF, de la aplicación de toda y cada una de las NIF, de cada uno de los rubros de los estados financieros a la cuenta que le aplique. ¿Y de dónde sale la base tributaria? Va a salir en su aplicación de la normativa tributaria, como en este caso. Si aquí tengo una revalorización, tributariamente no tengo una factura, por eso no lo he reconocido. Hay una diferencia. Si aquí en propiedad, planta y equipo yo reconozco un valor de desmantelamiento para incrementar el valor del activo, tributariamente no hay una factura, no está en la norma tributaria, hay cero. Aquí quizás es una cuenta por cobrar y esa cuenta por cobrar la aplico a costo amortizado y va a ser menos el valor del activo. En cambio, tributariamente va a estar el valor completo. En cambio acá, si le quito ese interés de la tasa de interés efectiva, va a ser menos el activo. Entonces va a haber una diferencia. Vamos a ver otro ejercicio un poquito más complicado para ver estas diferencias. Entonces, fíjense, aquí yo tengo de igual manera dos estados de resultados. Aquí yo tengo que se deprecia a 4 años un activo y aquí la depreciación va a ser a 5 años. Y de la misma manera van a haber diferencias en el impuesto. Va a haber diferencias porque me cambia la utilidad, me cambia la base imponible, tanto en la parte contable como en la parte tributaria. Va a haber una diferencia y esa diferencia es la aplicación de la normativa contable. Aquí, por ejemplo, aquí traemos el resultado contable y tenemos esa diferencia en el estado de resultado. Pero en la vida de ese instrumento, esa diferencia se va a compensar. Y aquí está. Si yo genero un impuesto diferido, lo genero en 3,000 y acá nuevamente genero otra vez 3,000, otra vez 3,000, acumulo ese impuesto diferido, otra vez 3,000, hasta aquí que reverso para tener el saldo al año 0, al año 6 de 0, ¿sí? Entonces aquí están los asientos contables del registro del impuesto diferido, activo por impuesto diferido. Estos 3 primeros ejercicios tienen el objeto de ver cómo se elimina el impuesto diferido en el tiempo que dura ese activo o dura ese pasivo. Muy bien, vamos a ver un ejercicio de aplicación del valor neto de realización. Este ejercicio ya lo hemos visto, pero en la aplicación del BNR, pero vamos a ver la parte correspondiente al impuesto diferido. ¿Sí? Aquí tenemos que la valoración del inventario tiene que ser al menor entre el costo y el BNR. Aquí tenemos el valor del costo, 50,000, y después de la aplicación del BNR, que aquí están los otros gastos para disponer y para terminar el activo, nos da 45,000, el valor del BNR. Lo comparamos contra el costo y identificamos que el BNR es menor. Si el BNR es menor que el costo, reconocemos una pérdida por deterioro. Y si reconocemos una pérdida por deterioro, mi valor en libros del inventario va a ser menor que mi valor en libros contables. Entonces tenemos que comparar. Y acá abajito comparamos. ¿Cuánto es mi valor en libros aplicando las NIF? Originalmente el inventario estaba a 1,000,000. Aplicando la provisión de deterioro de BNR va a disminuir. Y tenemos como valor en libros, tenemos 950,000. Este es el saldo del activo contable. Ahora vamos a comparar con el saldo del activo tributario. Y tenemos una diferencia. Esa diferencia es una diferencia temporaria. A esa diferencia le aplicamos la tasa de impuesto a la renta y determinamos qué tipo de elemento es. ¿Es un activo o un pasivo? Y aquí escogemos, ¿es un activo, es un pasivo o resultado? Activo o pasivo. Estamos hablando de inventario y es un activo. Entonces aquí está la fórmula que me determina si el resultado es un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. Y aquí está
la fórmula en la que vimos que primero, si es un activo y si el valor en libros es mayor que el valor tributario, vamos a tener un activo por impuesto diferido y si es lo contrario, un pasivo por impuesto diferido. Entonces, esa regla me determina aquí. Si este fuera, por ejemplo, un pasivo y este pasivo estuviera medido a costo amortizado, por eso el pasivo en NIF es menor que el pasivo tributario, y yo le escogiera aquí pasivo, fíjense que la fórmula me detecta que si es un pasivo y la parte tributaria es mayor que la parte contable, va a identificar un pasivo por impuesto diferido. Y si es un activo, me identifica un activo por impuesto diferido, ¿sí? Aquí tienen que tener claro, no por el hecho de tener una diferencia en un activo, me va a dar activo por impuesto diferido. No por el hecho de ser un pasivo, la diferencia de un pasivo, me va a dar un pasivo por impuesto diferido. Porque fíjense aquí, si yo dijera que el valor en libros de tributario fuera 800, fíjense que siendo un activo, la fórmula me da pasivo. Entonces, no corresponde a que si es un activo, me da activo por impuesto diferido. Si el rubro es un pasivo, me da pasivo por impuesto diferido. Va de acuerdo a cuál es mayor y cuál es menor y qué tipo de elemento tenemos, ¿sí? Entonces, aquí con este cuadrito hemos determinado que hay una diferencia entre el saldo en libros contable y saldo en libros tributario, y esa diferencia temporaria le calculamos la tasa de impuesto a la renta, que es 11,000. Y determinamos que es un activo por impuesto diferido. Entonces vamos a reconocer ese activo por impuesto diferido. Primero se reconoce la provisión de BNR, que ya está ahí afectando al inventario. Y reconocemos este activo por impuesto diferido que está acá. ¿Sí ven? Activo por impuesto diferido. Activo por los 11,000. Y tenemos aquí un gasto de impuesto a la renta acreedor, ¿sí? O ustedes lo pueden llamar un ingreso de impuesto a la renta acreedor. Aquí le he puesto gasto impuesto a la renta acreedor. O pueden llamarle ingreso impuesto a la renta. Por eso en el formulario 101 aparece gasto o ingreso. En este caso, deberíamos ponerle un ingreso o lo pueden manejar como, con la cuenta de gasto acreedora, como ustedes quieran. Entonces, vamos a realizar la conciliación tributaria. Y vamos a ver cuáles son los ingresos que tuvieron este año. Aquí están 10,000, el costo, tenemos los 8,000, la utilidad contable, tenemos ahí 2,000 y pérdida de BNR que estamos registrando. Aquí están los 50 y tenemos una utilidad antes de impuestos de 1,950. ¿Sí? Entonces, esta utilidad antes de impuestos es la utilidad contable que va a pasar a la conciliación tributaria. Y aquí está, pasa a la conciliación tributaria y aquí vamos a poner todas las partidas tributarias, gastos no deducibles, ingresos exentos. Y aquí, por ejemplo, podemos identificar que esta provisión de BNR es no deducible. Aquí está no deducible al momento de registrar la provisión y se va a hacer deducible cuando yo venda ese inventario. Entonces, incremento a la utilidad contable esta partida conciliatoria y me da 2,000 o 2 millones, ¿sí? Entonces, de esto calculo yo el impuesto a la renta. No tengo más partidas conciliatorias y calculo el impuesto a la renta. Y obtengo aquí una utilidad después de impuesto a la renta. Entonces, aquí voy a registrar este impuesto a la renta. Gasto impuesto a la renta contra impuesto a la renta por pagar, ¿sí? Entonces, aquí considerado el primer año como no deducible, ¿sí? Y esta es una diferencia temporaria, ya que en el futuro, cuando ya se venda ese inventario, se tiene que eliminar. Para eso eran los primeros ejercicios, para identificar que a lo largo de la vida útil del activo, se debe eliminar. Y por ejemplo, aquí ya identificamos dos tipos de resultados de impuesto a la renta. Tenemos un gasto impuesto a la renta. Por ejemplo, aquí tenemos un gasto impuesto a la renta. ¿Cuál es el gasto impuesto a la renta? El gasto impuesto a la renta es la suma de dos gastos, como lo veíamos en el formulario 101. Es la suma del gasto impuesto a la renta del periodo, que es el impuesto causado, y el efecto del impuesto diferido, lo que se cargó al resultado de impuesto diferido. La diferencia, ¿cuánto había de impuesto diferido antes de esto? ¿Cuánto había? 0. ¿Cuánto tengo que yo registrar para llegar a 11,000? Los 11,000.
Entonces, este resultado aquí es el saldo. De 0 a 11.000 tengo 11.000, ¿sí? Entonces, el movimiento es ingreso 11.000. Y acá tengo gasto impuesto a la renta del periodo. La suma de los dos es el total de gasto impuesto a la renta. Considerando que tengo que dar un resultado. Aquí, ¿cuál es el resultado? Gasto 440 menos 11 sigue siendo gasto. Y acá tengo el impuesto a la renta por pagar de 440.000. Aquí está, que viene de la conciliación tributaria. ¿Y es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo el gasto impuesto a la renta que el impuesto a la renta por pagar. ¿Sí? No es lo mismo, ya que el gasto impuesto a la renta se compone de dos, del gasto corriente y del gasto diferido. Muy bien, pasó el segundo año. ¿Qué tenemos en el segundo año? En el segundo año se vendió mercadería, ¿sí? Entonces, ya se debe reversar la parte de ese inventario que ya se vendió, ¿sí? Porque ya el BNR ya se eliminó del valor del inventario, ya se castigó de ese valor del inventario, ese inventario ya no está. Entonces, vamos a ver, nos dice, no se compraron autos y se vendieron 18 autos, quedaron 2 del 2019. Sí, entonces, ¿de qué autos se vendieron? Fíjense que teníamos 10 autos modelo 2020 y 10 autos del modelo 2019. Entonces vamos a ver cómo afecta eso. Si quedaron 2 vehículos del 2019, eso quiere decir que se vendieron 10 vehículos, aquí está, a un precio normal, sin castigarlo, de 55.000. Y acá tenemos 8 vehículos del 2019 que se había afectado el BNR. Aquí tenemos el descuento de que estamos dando del 10%, ¿sí? Ya van a revisar ustedes el ejercicio, aquí tenemos el descuento del 10%, por eso en los autos 2019 el ingreso es menor. Vendemos todos los 10 autos 2020 y 8 del 2019 y nos quedan 2 del 2019. Muy bien, entonces el costo es lo mismo. Nos costó cada uno 50.000 del 2020 y 45 del 2000, los autos del 2019. Muy bien, ingreso y costo, tenemos nuestra utilidad, ¿sí? Registramos los gastos de venta, que son los gastos que íbamos a incurrir para generar la venta, ¿sí? De este inventario, de donde nosotros sacamos el valor para calcular el BNR. Recuerden que el BNR es el precio estimado de venta menos los costos estimados para generar esa venta. Entonces aquí ya están esos costos estimados para generar esa venta que ya se ejecutaron porque ya se vendieron. Aquí están los 8 vehículos del 2019. Tenemos una utilidad neta y esa utilidad contable va a ir a la conciliación tributaria y aquí está, conciliación tributaria. Y aquí, ¿qué sucedió? Nos dice que ya se vendió, esta es la conciliación tributaria, ya se reversó el valor de estos vehículos que ya se vendieron. Entonces, al inicio, el BNR era no deducible. Acá ya se volvió deducible porque ya se vendió. Entonces, ¿qué sucede en esta conciliación tributaria? Es que yo le resto, ya no le sumo como al inicio, le resto esos 40.000 y el impuesto a la renta va a ser el 22% de esta base imponible. Y aquí tengo una utilidad neta. Ahora bien, veamos cómo nos quedó el saldo del inventario, porque con base al saldo contable del activo y pasivo se calcula el impuesto diferido. El año 2, este es el año 2. En el año 2 ya nos quedan solo 2 vehículos de 50.000 de 2019. ¿Sí? Esos 2 vehículos, como son del 2019, aún tienen una partecita de ese BNR, ¿sí? De esta cuenta reguladora. Este es el activo y esta es la cuenta reguladora del activo. Nos da saldo en libros del inventario de 90.000 y lo vamos a comparar con el saldo tributario. El saldo tributario tenemos que es 100.000 porque no se reconoce en el saldo tributario BNR, no nos reconoce. Sacamos la diferencia temporaria que es 10 y calculamos el impuesto. Decimos que es un activo y nos sigue dando que es un activo por impuesto diferido. Pero fíjense, yo ya les he dicho, este es el saldo. Así como les dije, si yo tengo 0, de 0 a 11.000, ¿cuánto tengo que registrar para llegar a 11.000? Tengo que registrar 11.000. De 11.000, para llegar a 2.200, ¿cuánto tengo que registrar? Tengo que registrar
11.000 menos 2.200. Tengo que registrar 8.800 que me van a disminuir mi activo por impuesto diferido. ¿Sí? Entonces vamos a ver esos de allí. 8.200. ¿Dónde están los 8.200? Fíjense aquí. Reconozco el gasto impuesto a la renta contra la eliminación de la mayoría del activo por impuesto diferido. Aún no elimino todo. ¿Por qué? Porque aún tengo una provisión que me hace diferenciar de mi saldo en libros contables con mi saldo en libro tributario. Entonces reconozco la mayoría, ¿sí? Entonces gasto impuesto a la renta contra activo por impuesto diferido. Y estoy eliminando el impuesto diferido. Muy bien, ¿qué más tengo que reconocer? Tengo que reconocer, fíjense aquí, que reconocemos la venta de ese inventario. Y fíjense cómo se elimina el BNR. Sale inventario, el costo histórico del inventario, el deterioro por cada vehículo era 5.000, se elimina el BNR de 8 vehículos, se elimina, porque esta era una cuenta acreedora, pasa al debe, se elimina el inventario, el costo histórico y contra costo de venta. Costo de venta va a ir el valor del BNR. Muy bien, entonces aquí tenemos estos vehículos que tenían una pérdida de valor del BNR. Y fíjense que acá tenemos igual mandado al costo de venta estos 10 vehículos que no tenían una afectación en el BNR y estaban a su costo del inventario histórico. Muy bien. Y acá tenemos el gasto impuesto a la renta que sale de la conciliación tributaria. Fíjense aquí. Tengo base imponible por el 22%. Aquí tengo el impuesto a la renta por pagar. Y aquí tengo ya el impuesto a la renta por pagar contra un gasto impuesto a la renta. Y acá en este cuadrito determino cuánto es el gasto impuesto a la renta y cuánto es el impuesto a la renta por pagar. El impuesto a la renta por pagar es lo que me sale de mi conciliación tributaria, que son los 2.200. Y el gasto impuesto a la renta corresponde a este gasto de corriente de impuesto a la renta y el gasto que registramos del impuesto diferido. ¿Sí? La suma de los dos da 11.000. Y esos 11.000 son los que tengo que yo poner en cada una de esas líneas al último, después del tema del ORI, en el estado de resultado, en el formulario 101. Entonces, en una línea de gasto corriente voy a ponerle el impuesto causado. Y en la otra línea, el gasto que me produjo, ¿sí? El impuesto diferido. Y aquí el tercer año ya se ha de vender este inventario de aquí y me tiene que quedar un impuesto diferido, me va a quedar un saldo en el tercer año. En el tercer año yo voy a tener, ¿cuánto de inventario? 0, porque se vendió todo. ¿Cuánto tengo en saldo tributario? 0, porque ya no hay ese inventario. ¿Cuál es la diferencia? 0. ¿Y cuál debería ser el impuesto diferido? 0. Entonces, ¿cuánto me hace falta para llegar de 2.000 a 0? 2.000. Entonces, ese valor es el que tengo que ajustar en el tercer año para poder eliminar por completo el impuesto diferido. Muy bien, vamos al ejercicio 2, que es un contrato oneroso, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que vamos a hacer una provisión, ¿sí? Este ejercicio lo habíamos hecho cuando revisamos la NIC 37. Tenemos una provisión y el fisco me acepta todas las provisiones. Tengo una provisión por contrato oneroso una provisión de 100, pero tributariamente no hay una provisión. Pero el fisco me acepta generar un impuesto diferido y reconocer el año 1, aquí estamos, año 1, reconocer un gasto no deducible en el año que se hace la provisión, pero será deducible cuando ya se pague, ¿sí? Entonces, en el año 1 yo voy a reconocer un gasto no deducible. Fíjense que aquí tenemos la conciliación tributaria, tenemos una pérdida contable. En la conciliación tributaria sumo el gasto no deducible y ahí me da 0. No tengo una utilidad en este caso. ¿Qué pasa en el siguiente año? ¿Sí? Hasta aquí, en el primer año yo tengo que reconocer por esta diferencia, el 22%, la tasa de impuesto. Pongo que es un activo o un pasivo. Fíjense que aquí escojo que es un pasivo y aquí el cálculo me dice
te da como resultado un activo por impuesto diferido. Entonces reconocemos el activo por impuesto diferido. El activo por impuesto diferido que está aquí, reconocemos el activo por impuesto diferido. ¿Sí? Aparte, el registro del contrato oneroso, que eso ya vimos, pero aquí reconocemos el activo por impuesto diferido contra un gasto o ingreso, impuesto a la renta. Sí, es en el primer año. En el segundo año, ¿qué sucede? En el segundo año, vamos a ver la conciliación tributaria. Tenemos como resultado del ejercicio 0. Reconocemos este gasto, ahora ya es un gasto deducible, donde lo reconocemos en la conciliación tributaria. Entonces, aquí tengo una pérdida tributaria. En el año 2, aquí tenemos los saldos del año 2. Año 2, ¿cuánto tengo bajo NIF de esa provisión? Tengo 0. Ya no tengo provisión porque ya se ejecutó esa provisión. Y tributariamente sigue siendo 0. Diferencia 0, tengo que llegar al saldo del activo por impuesto diferido 0. Entonces, para llegar a 0 en ese saldo del activo por impuesto diferido, tengo que registrar ese asiento en el segundo año. Entonces, aquí está. Impuesto diferido, registro los 22 para llegar a 0 y el gasto impuesto a la renta, registro los 22. En el año 2, ¿cuánto voy a tener yo de impuesto a la renta? En este caso, en el año 1 no tengo impuesto a la renta porque tengo utilidad 0. En el año 2 no tengo impuesto a la renta porque tengo una pérdida tributaria. Entonces, ese es la parte de cuando hay una provisión, en este caso de contrato oneroso. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tengo desmantelamiento de propiedad, planta y equipo. Entonces, la NIC 16 me dice que si yo tengo que remediar el ambiente, tengo que desmantelar al final, tengo que incurrir al final en gastos para sacar esa propiedad, planta y equipo, para dejar el lugar en las mismas condiciones que yo lo encontré, tengo que capitalizar ese valor contablemente, pero tributariamente no me acepta. Entonces, vamos a ver, en este ejercicio yo tengo que por el incremento de ese activo tengo más valor en libros bajo NIF, pero no tengo tanto tributariamente, porque aquí yo capitalicé en mi propiedad, planta y equipo el valor de desmantelamiento. Fíjense, aquí tengo una diferencia, esa diferencia temporaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fisco sí me acepta el tema de desmantelamiento. Voy a calcularle la tasa de impuesto a la renta que aplique para su compañía, elijo si es un activo o un pasivo, y automáticamente la fórmula me dice que es un pasivo por impuesto diferido. Igual aquí tengo una contrapartida, porque así como yo registro en el activo la capitalización de esa provisión para desmantelar en el futuro, yo también tengo que crear esa provisión en el pasivo, y aquí está creada. Contablemente está la provisión para poder desmantelar en el futuro, tributariamente no hay la provisión, determino la diferencia temporaria y calculo el impuesto de esa diferencia. Entonces, elijo qué es un pasivo, es un activo, y me calcula qué tipo de impuesto diferido es un impuesto diferido activo o impuesto diferido pasivo. Este es en el primer año. Fíjense que aquí tenemos más valor del activo porque se capitalizó o pudo haberse revalorizado, ¿sí? Y tributariamente no lo reconozco. La provisión que bajo NIF se debe hacer para desmantelamiento, tributariamente no me la reconoce. Pero aplico impuesto diferido porque sí me permite, bajo los 9 casos de impuesto diferido, sí me permite aplicar impuesto diferido. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿aquí qué hago? Aquí estoy registrando el valor en el activo, ¿sí? Capitalizando el activo, y registro en el pasivo esta provisión. Acá registro la depreciación, y esta depreciación ya está incluido en el costo del activo, el valor del desmantelamiento. Aquí está la depreciación. Aquí estoy reconociendo el gasto impuesto a la renta que va a venir de mi conciliación tributaria. Sí, aquí tengo mi conciliación tributaria del primer año. En el primer año tengo ingresos de 900, costos y gastos de 680, tengo un resultado contable de la operación de este negocio de 220. Aquí yo voy a aplicar la depreciación. Esta depreciación, que en esta depreciación va a haber un valor de gasto no deducible en la conciliación tributaria. Pero aquí no, aquí es el PIG, aquí va todo lo contable. Registro la
depreciación tengo una utilidad neta, calculo el impuesto a la renta, que debería ser la tasa de impuesto, y acá le quito a la utilidad neta del ejercicio. Vamos a la conciliación tributaria, partimos de la base imponible, de la utilidad contable, y aquí vamos a poner los gastos no deducibles o los ingresos exentos o no gravados. Y aquí está estos 4 que corresponden a la provisión, a esta provisión que se subió, que se montó al valor del activo, y se le pone la parte del año que corresponde a la depreciación. Entonces, esto es no deducible, suma mi base imponible y calculo el 22%. ¿Sí? Entonces, este 22% es el impuesto por pagar del año. Aquí está, gasto impuesto a la renta contra impuesto a pagar del año. Proviene de acá. Ese es el gasto del ejercicio. Ahora tenemos que, acá ya registramos la depreciación total del activo, incluido ya su monto adicional de desmantelamiento. Y acá reconocemos el activo por impuesto diferido, que viene de acá. Aquí está, activo por impuesto diferido, 8. 8,80, activo por impuesto diferido. Más acá abajito registramos el pasivo por impuesto diferido. De la propiedad, planta y equipo registramos este pasivo por impuesto diferido. Y acá registramos de la provisión el activo por impuesto diferido. Ese es en el año 1. Vamos a ver qué sucede en el año 2. En el año 2 tenemos igual ingresos, tenemos gastos de la operación normal. Tenemos aquí el resultado acumulado, el gasto de depreciación, que sigue siendo el mismo, ¿sí? Y tenemos una base imponible, que es la utilidad. Tenemos una utilidad contable, ¿sí? Y esa utilidad contable vamos a pasar a la conciliación tributaria. Ahí tenemos la conciliación tributaria, registramos los gastos no deducibles, tenemos la base imponible y calculamos el impuesto corriente a pagar. Entonces aquí tenemos el impuesto corriente a pagar de 50,16. Y acá lo registramos, gasto impuesto a la renta contra impuesto a la renta por pagar corriente. ¿Qué más vamos a registrar? Vamos a registrar el impuesto diferido. En el segundo año tenemos la nueva diferencia, le calculamos el 22%, y ahora, como les digo, del año 1, 7,92 tiene que llegar al saldo del año 2. ¿Cuánto me hace falta? Me hace falta 1,32. En 1 y me hace falta 2,20. Muy bien, entonces aquí, acá abajo tenemos la misma conciliación tributaria. Vamos a ver de dónde salen estos 0,88 que corresponden al valor que hemos llegado en el año 2. Aquí tenemos que pasamos de 7,92 a 7,04. Entonces, tengo que disminuirle para llegar a este saldo de acá. Entonces, por eso están los 0,88. Registro el gasto, ingreso, impuesto a la renta contra la disminución del pasivo por impuesto diferido. Sí, este es en el año 2. Entonces, acá nos dan 2 comentarios adicionales. Uno, por ejemplo, nos dicen, si no existe diferencia tributaria en el activo o pasivo, no hay diferencia temporaria. Vamos a ver otro ejercicio, este correspondiente al tema de desmantelamiento. Por ejemplo, en el tema de ventas o registros en diferencias de terrenos. ¿Sí? Si yo tengo un terreno y ese terreno lo valoro a valor revaluado, lo incremento, ese valor no se calcula impuesto diferido porque quizás ese terreno es para la venta y las primeras 2 ventas de terreno no tributan. Hace referencia a ese comentario el tema de activos que no tributan, activos y pasivos que no tributan. Vamos a ver este ejercicio de la NIC 41 de forma rápida. De igual manera, como ustedes saben, la parte contable me va a diferir de la parte tributaria porque yo aquí de un activo biológico, yo voy a valorarlo a valor razonable, por eso va a incrementar, pero tributariamente no se incrementa su valor. Por eso yo voy a tener un valor adicional en el valor del activo con base a NIF. Entonces voy a tener una diferencia y esa diferencia le calculo el 22%, determino si es un activo y ya acá me calcula si es un pasivo por impuesto diferido o un activo por impuesto diferido.
Eso correspondiente con el activo. El siguiente año van a haber igual diferencias porque quizás se vendieron activos biológicos o pasaron de estado, incrementaron su valor, van a haber diferencias y esas diferencias igual hay que sacar su diferencia temporaria y calcular el impuesto diferido. Por ejemplo, aquí el pasivo por impuesto diferido incrementa el valor del pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Porque ha incrementado el valor del activo biológico, ¿sí? Va a ir incrementando, ¿hasta cuándo? Hasta cuando ese activo biológico ya se venda. Si al momento de venderse ese activo biológico ya se reversa este pasivo por impuesto diferido. Y acá funciona de la misma manera que hemos visto el tema del resultado del ejercicio, y acá partimos de la base imponible y calculamos los gastos no deducibles en el primer año, pero en un año futuro ese gasto no deducible ya no se lo va a sumar, sino se lo va a restar en la conciliación tributaria porque ya pasó a ser deducible. Ya me lo admite la administración tributaria porque ya se reversó, ¿sí? Bien sea en inventario ya se vendió la mercadería, bien sea en una provisión ya se pagó esa provisión, bien sea en agricultura ya se transformó o se vendió ya ese activo biológico o producto agrícola. Entonces, en el primer año, a la generación del impuesto diferido activo o pasivo, me va a ser no deducible, pero un año posterior, cuando ya se realice, va a ser considerado deducible y allí ya se va a eliminar ese impuesto diferido. En este caso de agricultura, también tenemos un ejemplo de pérdidas tributarias, en el cual cuando hay una pérdida tributaria, yo tengo que registrar un impuesto diferido porque el Estado me da ese derecho de poder amortizar esa pérdida tributaria. Y aquí yo registro un activo por impuesto diferido del 20 de la tasa de impuesto de esa pérdida tributaria. Y ese activo por impuesto diferido se va a ir difiriendo en el tiempo, en los años que yo vaya a tener una utilidad en el futuro. Por acá, por ejemplo, lo que yo espero de utilidades en el futuro es lo siguiente, ¿sí? Estas son las utilidades futuras que yo espero y con estas utilidades futuras se va a ir compensando hasta el 25% de la utilidad contable esas pérdidas tributarias. Y aquí está, por ejemplo, el año 2, el primer año se registra el 22% de esa pérdida tributaria, ¿sí? Como un activo por impuesto diferido. Viene el segundo año, ya hubo una utilidad y aquí yo reverso este activo por impuesto diferido porque ya se amortizó una parte de esa pérdida tributaria, ¿sí? Y como hubo una utilidad en el primer año, registro un impuesto a la renta por pagar. Acá tenemos un caso un poquito especial de jubilación patronal, ¿sí? Y acá yo les dejo un modelo de cómo ustedes pueden llevar un control. Tenemos aquí lo que nos da el actuario, el año actual, y lo que tenemos en la variación del año anterior, 2016, de los empleados que tienen más de 10 años, esta parte de acá, y los empleados que tienen menos de 10 años. Entonces, este es el pasivo, los 6,000 es el pasivo de los que tienen más de 10 años de antigüedad, y acá está es el pasivo de los que tienen menos de 10 años de antigüedad. Total, en el 2016, el año anterior, tenemos 18,000. De igual manera, en el año actual, 2017, tenemos pasivo de los que tienen más de 10 años y acá pasivo los que tienen menos de 10 años, y el total del pasivo es de 17,000. Ese total de pasivo, que es la provisión de jubilación patronal, aquí está lo que nos da el actuario, 17,000. El saldo inicial es de 18, que es la suma del 2016, acá está 18 y pasó a 17, de 18 a 17. Y acá está el movimiento que nos da el actuario, de 18 a 17. Y ustedes tienen que llevar un control de cada uno de estos empleados de más de 10 años y los empleados de menos de 10 años. Por ejemplo, aquí hubo que el empleado D pasó del rango de estar de menos de 10 años, ¿sí? Porque ya tenía 9 años y pasó el año siguiente
a estar en el grupo de empleados que tenía más de 10 años, ¿sí? Por ejemplo, acá también tenemos que en el 2016 salieron estas dos personas. Salió de la empresa este de aquí, salió de la empresa este de aquí, empleados que tenían menos de 10 años. Y acá salió otro empleado, el empleado B que tenía más de 10 años salió. Por eso, en el estudio actuarial nos da reversiones, 4.000 como reversiones porque hubo gente que salió. Aquí ustedes tienen clasificado por este movimiento de las personas que se reclasificaron, pasaron a menos de 10 años y pasaron al otro rango de más de 10 años. Personas que salieron de este rango, de los de menos de 10 años, se fueron, los liquidaron, y los que salieron de este rango, ¿sí? Aquí están dos salieron de menos de 10 años y uno salió de más de 10 años, ¿sí? Con esos pasivos nosotros podemos determinar una diferencia y nos dice que el SRI nos permite poner como provisión los que están más de 10 años, ¿sí? Estamos analizando 2017. Vamos a ver cuáles son estos de aquí. Estos son los pasivos que tienen más de 10 años. Y acá está el pasivo que tiene menos de 10 años, ¿sí? O sea, diré el pasivo total. Bajo NIF, todos deberían ser una provisión, ¿sí? Y registramos con provisión todo. Pero el SRI solo nos acepta los que tienen más de 10 años, ¿sí? Este es en el 2016. En el 2017 igual. Bajo NIF ponemos todo el pasivo, porque bajo NIF es toda la obligación que nos da el actuario. Pero bajo el SRI nos dice, no, yo solo le acepto la provisión de los empleados con más de 10 años. Ahí está, 8.000. Entonces, por eso se va a generar una diferencia y ese es el activo por impuesto diferido que tenemos que registrar en beneficios empleados. En el 2016 vemos la diferencia de 11.000, en el 2017 la diferencia de 8.000, ¿sí? En el 2016 está este dato porque teníamos hasta aquí un impuesto diferido, saldo del impuesto diferido, ¿sí? Saldo. Para llegar al saldo de 1.900, ¿cuánto tenemos que registrar como impuesto diferido? La diferencia, 613, ha disminuido mi activo. Entonces, por eso yo tengo que acá registrar esa disminución de activo. Aquí está, menos 613. Acá también está, menos 613. Ha disminuido mi activo por impuesto diferido, porque han habido cambios. Entonces, de la misma manera, analizamos el estado de resultado. Ingresos, gastos, fíjense aquí, gastos, aquí está jubilación patronal, aquí dice un comentario, están gastos de venta más jubilación patronal. Tenemos una utilidad contable, esa utilidad contable viene acá a la conciliación tributaria, fíjense, conciliación tributaria. Registramos los gastos no deducibles que no me permite el fisco, los gastos no deducibles. Registramos el ingreso no sujeto, ¿sí? Cuando vimos el módulo de beneficios postempleos, vimos que cuando nosotros registramos inicialmente como no deducible, cuando se reverse o cuando salga, va a ser no sujeto, no va a pagar impuestos. Cuando nosotros registramos inicialmente como deducible, cuando se vaya o cuando lo jubile, va a ser grabado, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, tenemos gastos no deducibles, tenemos ingresos no grabados. ¿De dónde sale esto? Vamos a ver, 2.577. Y esos 2.577 corresponden a esta gente, fíjense, a las personas que estaban menores de 10 años. Entonces, toda la provisión que yo registré inicialmente de esa gente menor a 10 años, yo la consideré como no deducible. Ahora que ya se fueron, en mi conciliación tributaria, ¿qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo, porque estoy quitando ese ingreso como un ingreso no grabado. Acá tengo, vamos a ver, ingreso, gasto deducible. ¿De dónde viene esto? Gasto deducible. Fíjense que ese corresponde a esa transferencia de este empleado que pasó de menos de 10 años a más de 10 años, ¿sí? Hay que reversarle porque ya cambió de categoría. Es como que se hubiese salido, ¿sí? Hubiese salido y yo reconocí inicialmente toda esa provisión, la reconocí como no deducible. Ahora la pongo como ingreso grabado porque ya sale del rango de menos de 10 años y pasa al rango deducible de más de 10 años. Y aquí tengo la conciliación tributaria.
Sí, lo mismo va a suceder en el año 2. En el año 2 va a haber gente que va a variar de su rango de menos de 10 años a más de 10 años. Va a haber gente que va a salir. Y si son gente de menos de 10 años, si salen, eso de menos de 10 años, inicialmente se consideró como no deducible y ahora va a ser ingreso no grabado, ¿sí? Y aquí tienen que tener pendiente, más abajito hay un ejercicio de Lori, cuando no se reconoce, aquí está la pérdida actuarial. Este es el PIG. Abajito está los otros resultados integrales. ¿De dónde viene esa pérdida actuarial? Viene del estudio actuarial. Viene de aquí. ¿Sí? Y acá tenemos, se debe mostrar un impuesto a las ganancias de ese ORI. Y tenemos el resultado neto de otros resultados integrales y la utilidad líquida, que es la suma de los dos resultados, del resultado del ejercicio y de los otros resultados integrales. Listo. Todos los otros ejercicios que están acá con verde caña son ejercicios resueltos que yo les propongo para que ustedes los revisen y los vayan rehaciendo, ¿sí? Acá ustedes tienen al último 12 un ejercicio más completo, un ejercicio no tan solo con una diferencia, sino con varias diferencias. Eso igual ya les voy a pasar. Sí, aquí ustedes van a escoger el enunciado y van a poder ver cada una de estas diferencias. Aquí tenemos varias diferencias. Diferencias por empleados, por provisión incobrables, por depreciación de gastos no deducibles, por gasto de desarrollo, por amortización de intangibles, por intereses ganados en costo amortizado, por provisión de cesantía, por revalorización de propiedad, planta y equipo. Entonces, aquí no es revisar cada una de esas normas. Cada una de esas normas nosotros ya la hemos visto y hemos visto que nos da un valor, una valoración de ese activo con base a NIF. ¿Cuál es el procedimiento de impuesto diferido? Es identificar que hay dos saldos, saldo contable y saldo tributario, ¿sí? Y eso me da una diferencia, que en el periodo actual puede ser un gasto no deducible o un ingreso, puede ser un gasto no deducible bajo las opciones que nos da el SRI. Y posteriormente, cuando ya se realice, cuando yo pague mi provisión, cuando yo venda el inventario, cuando yo venda el activo biológico, allí, cuando ya en realidad se ejecute, eso es lo que quiere el fisco, que se ejecute y no tan solo lo ponga allí. Cuando ya se ejecute, allí se va a eliminar, se va a reversar ese impuesto diferido. Como les digo, corresponde al saldo. Aquí un ejercicio de arrendamiento, un ejercicio igual completo, extenso. Yo lo expliqué en una conferencia que di, igual les voy a hacer llegar el link, donde igual les explico de forma detallada cómo se va haciendo cada uno, de arrendamiento. Y los otros son cortitos, son más para que vean casos puntuales. Sí, aquí también tienen que ver que hay cambios de tasas, ¿sí? Ustedes pueden ser compañías microempresas y ustedes tienen que ver si su impuesto diferido va a seguir como microempresa al 22%. ¿Sí? El próximo año puede ser 25 o el próximo puede ser 28. Puede ser 22, pero no presentó el anexo, ahora es 25 o es 28. Entonces, de acuerdo al momento en que se ejecute ese impuesto diferido, allí es donde ustedes tienen que ver qué tasa van a utilizar. ¿Sí? Entonces, los primeros 3 ejercicios, el objetivo es que identifiquen que el impuesto diferido es temporal, ¿sí? Es temporal y va a durar hasta que el activo dure, hasta que el activo revaluado dure, hasta que el activo biológico dure, hasta que el pasivo de la provisión dure y se ejecute. Se va a crear y se va a ir acumulando. El momento de que se realice, que es lo que quiere el fisco, que se realice, que en realidad me pague esa provisión que dice que va a pagar, que en realidad ese inventario que perdió su valor, en realidad se venda y se considere que se perdió el valor, que en realidad que este activo disponible para la venta, usted lo valoró al valor estimado para la venta, hizo un cambio de valor y le acepto, pero cuando en realidad lo venda. Entonces, cuando se ejecute, allí va a ser aceptado el impuesto diferido. Bueno, mis estimados, eso ha sido todo por hoy.